Ustedes no saben lo difícil que en estos estudios caseros es ubicar a Javier Milei, que a pesar de todos los tropiezos, se sirvió de Joseph Maynard Keynes, por lo menos de sus libros, por lo menos para que le sostengan la pantalla y pueda conversar con nosotros. Casi uno no tiene ganas de bromear sobre esto, pero Javier, después de toda la teoría económica, de todo lo que se ha hablado, de todo lo que vos y Giacomini dicen, etcétera, la realidad económica hoy es que en pocos días se empieza a descongelar la cuarentena. La pregunta que uno quiere hacer es, ¿qué significa descongelarla? ¿Qué mejora en la actividad económica? ¿Resulta imprescindible hacerlo? ¿Qué es lo que está pasando o el daño que le ha producido la cuarentena al sistema económico y en realidad a la vida de los argentinos? Bueno, la verdad es que es absolutamente urgente empezar a descongelar la cuarentena porque el impacto sobre el nivel de actividad va a ser tremendo. El gobierno eligió una estrategia de prácticamente dejar el 87,5% de la población fuera de sus puestos de trabajo, ¿sí? Para combatir el problema del coronavirus de un modo cavernícola. Y eso se tradujo en una fuerte contracción de la oferta agregada de la economía, que sumado a esta intención del gobierno de financiarlo con papelitos de colores, lo único que va a hacer es generar una gran presión sobre el nivel de precios. Porque pensalo en estos términos, si vos llevás la idea hasta el límite de que la producción, digamos, se termina haciendo cero porque estamos todos encerrados, si vos esos papelitos a la calle, no van a tener que comprar. Por lo tanto, el poder adquisitivo del dinero sería nulo y eso significa una hiperinflación. O puesto de una manera todavía mucho más dura, la verdad es que si nosotros no producimos, no generamos ingresos, no vamos a tener con qué pagar impuestos. Y ahí la política se va a ver en un problema de que no va a tener que gastar. Lo cierto es que ahora van a tratar de revertir esa situación. Y supongamos que se descongela en forma medianamente ostensible. ¿Qué queda de la actividad económica de la Argentina? Porque la impresión que uno tiene es que este virus ha cambiado los hábitos, ha cambiado notablemente las costumbres de los argentinos, inclusive el sistema de compra. Yo no imagino a nadie, por más que se descongele la cuarentena, que vaya a comprar un auto o quiera cambiarlo, alguien que comprar electrodomésticos ni hablar, más allá de todo lo que significa espectáculos, moda, ropa, etcétera. Veo a la gente concentrada en algunos sectores. ¿Vos lo ves parecido o crees que esto tiene una posibilidad de rebote en materia técnica? Mira, el punto es el siguiente, Roberto. A ver, el efecto del coronavirus no deja de ser un shock transitorio negativo sobre la oferta. Y a diferencia de otros shocks, por ejemplo, un shock tecnológico que requiere de mucho tiempo para recomponer la producción, en el caso del coronavirus, como es entrada y salida de trabajadores, eso, digamos, es mucho más fácil de recomponer. Está yendo a un tema muchísimo más profundo, y es que en realidad la economía argentina ha entrado en una situación que prácticamente es tremenda, y esto ya estaba dado antes de lo que tiene que ver con el coronavirus. Es decir, Argentina, por ejemplo, ya venía en un camino hacia el default, ¿no? Digamos, esta situación arrancó en el 2018, a mediados, cuando el gobierno de Macri tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional, porque si no hubiéramos defaulteado en ese momento. Después eso, digamos, fue enmascarado con la idea esta, la palabra, el eufemismo del reperfilamiento, y la realidad es que la negociación que venía haciendo el ministro Guzmán venía por muy mal camino, porque básicamente lo que estaba diciendo era que buscaba llegar a un superávit primario de 1 punto del PBI de acá a 4 años. Eso solamente puede pagar 20 puntos de deuda en términos de PBI, y si Argentina tiene 90 y 20 puntos corresponde a organismos multilaterales, por lo tanto no tenía nada que ofrecer. El riesgo país se disparó a niveles estratosféricos y eso claramente descoordina ahorro, inversión y hace que se pulverice el nivel de actividad, del empleo, los salarios reales y que vuelen
los números de pobres e indigentes, es decir, que la cosa ya venía muy mal. O sea, el Sí, coronavirus pero te interrumpo por lo siguiente, porque a mí me parece que hay dos fenómenos nuevos. Uno, quizás cierta presión empresaria para descongelar la cuarentena, que creo que de un modo u otro el gobierno lo ha contemplado porque le parece que hay situaciones que son muy difíciles de sostener. Y segundo, es que toda la historia del default de Guzmán ha cambiado radicalmente. Primero, porque el fondo no te va a cobrar ya más nada. Segundo, porque los bonistas privados o los acreedores privados te van a dar por lo menos 2 años de gracia. Y tercero, está la decisión del propio Fernández que le dijo a Guzmán, terminemos con el tema de la negociación de la deuda, hagamos un acuerdo, saquemos este problema de encima y avancemos de otra manera. Esto es, se cerraron ya 2 caminos de explicación. Y me parece que a partir, no sé si de esta semana o de la próxima, del otro lunes, vamos a tener, digamos, un cambio, lo que no significa un cambio radical, pero sí, por lo menos, despejar una de las situaciones críticas que tenía la economía. A ver, vamos por partes. Lo que tiene que ver con el pedido de los empresarios, ¿sí? De descongelar la cuarentena. A ver, hay un estudio que hizo JP Morgan que muestra cuántos días resiste la empresa promedio en Estados Unidos. Ese número oscila entre 25 y 30 días. Pero hay algunas actividades, por ejemplo, no sé, restaurantes, aguantan 14 días. Ahora, si vos te pones a pensar que la profundidad financiera de Argentina es muchísimo menor, esos tiempos por lo menos se acortan a la mitad. Y aquellas personas que están en el mercado informal, si no salen al mercado, digamos, o sea, a conseguir sus ingresos, básicamente muertos de hambre. Entonces, la verdad que, digamos, vos fijate que ya, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está esperando una caída de la recaudación del orden del 40%. Es decir, que lo que vos ves es que aún, lo que claro, es que entonces ahora ya empieza a tener problemas el fisco también, porque van a querer gastar y no van a tener que gastar, y se dan cuenta que van a tener que ir con una monstruosa emisión monetaria que va a terminar en un desastre. Porque el hecho de que quieran ir por las cuasimonedas, las provincias, eso no arregla el problema, porque en realidad lo que van a hacer es generar demanda para el dinero que emiten las provincias y por ende van a bajar más la demanda de dinero que emite el Banco Central, y eso implica más inflación también. Entonces, yo creo que la situación es bastante compleja, y por más que el tema del coronavirus lo puedan digamos, utilizar como algo que modificó el paisaje de la economía argentina, Argentina sigue sin arreglar el problema. Argentina, si no pone los números fiscales en orden, quizás, digamos, no declara el default hoy, pero lo termina declarando de acá a 2 años, a 3 años, y eso, ¿saben lo que va a hacer? Va a dejar siempre la duda, van a dejar siempre el riesgo, la incertidumbre, y eso se va a manifestar en una caída monstruosa de la inversión. Por lo tanto, o sea, la economía no tiene buenas perspectivas hacia adelante. O sea, por más que, digamos, encontraran un parche de pésima calidad. Ahora, si uno mira, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, el despliegue que ha hecho Trump, poner la cantidad de dólares que pone en la calle, digamos, es medianamente parecido a lo que va a hacer o lo que está haciendo el gobierno de Fernández. De cualquier modo, en Estados Unidos no se ha advertido un proceso, ni se advierte que vaya a haber un proceso de hiperinflación, ni la gente cambia de tener dólares para comprarse yuans. En consecuencia, me parece que este acontecimiento tan excepcional, monstruoso, que atraviesa el mundo con el coronavirus, de pronto puede destruir o puede limitar algunas de estas teorías económicas que tenían cierta validez en un proceso medianamente normal de creación de dinero. Ahora, yo la verdad que ya, inclusive te preguntaría, ¿qué es mejor? ¿Seguir emitiendo como están emitiendo ahora, digamos, como vos dirías, a lo pavo, de pronto también incorporar el tema de una doble moneda? No. El problema es que las condiciones
de Estados Unidos no son las mismas que tiene Argentina. A ver, el shock del coronavirus tiene dos lados, si vos querés. Por un lado, que la gente se enferma y sale del mercado laboral transitoriamente. Eso hace que transitoriamente los ingresos de la economía caigan, pero como tu ingreso permanente no varió, vos no modificás tu consumo. Por ende, digamos, eso Estados Unidos lo financia con endeudamiento, por decirlo de alguna manera. Es decir, ese ajuste lo hace con déficit de cuenta corriente. Es más, cuando Estados Unidos le gira plata a los estadounidenses pueden tomar esos dólares y gastarlo en cualquier parte del mundo. O sea, eso lo vas a ver como un déficit de cuenta corriente. Y lo otro que pasa es que el coronavirus también lo que generó es el hecho de que la gente se asustara, y pasó lo mismo en eso, en el plano monetario, igual que en el 2008, durante la crisis subprime. Básicamente la gente se asusta, demanda activos emitidos por el sector público americano, ya sea dólares o títulos públicos, ¿sí? Y se deshace de los activos, por ejemplo, como las acciones, los bonos corporativos, los bonos de países emergentes o los bonos basura. Y eso, digamos, genera un aumento tan grande de la demanda de dinero que Estados Unidos emite para satisfacer esa demanda de dinero y por eso no genera inflación. Ahora, pero vos para poder hacer eso y que eso funcione, para poder nivelar, estabilizar el nivel de consumo de la economía, vos tenés que tener dos condiciones. Una, tener crédito externo. Argentina tiene 4.000 puntos de riesgo país. Está al borde del default. La punta corta del riesgo país supera los 50.000 puntos básicos. Es decir, Argentina no tiene forma de endeudarse con el mundo por haber sido un defolteador serial, un impresentable, ¿sí? Porque fíjate que primero el kirchnerismo se comió los superávit gemelos, después se comió al sistema de jubilaciones, después se comió los términos de intercambio, vino Macri y se comió todo el endeudamiento del sector privado, después, digamos, agotaron la fuente del Fondo Monetario Internacional, o sea, Argentina no tiene la posibilidad de endeudarse. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que tampoco es menor, ¿sí? Es el hecho de que el argentino no demanda pesos. Es decir, el argentino cuando se asusta demanda dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mejor muestra de que Argentina no tiene demanda de pesos es que básicamente vos tenés control de capitales y hoy tenés por lo menos casi 20 tipos de cambio distintos, o sea, 20 tipos de precios distintos para el dólar. O sea, con lo cual, si vos le vas a tirar pesos a alguien que no quiere los pesos, eso se transforma en mayor tasa de inflación. De cualquier modo, la situación es tan excepcional que me parece que muchos de los elementos estos que uno observa, los podés contabilizar en una situación medianamente normal de la vida económica. Pero esto está dentro de un contexto internacional gigantesco, con infinidad de problemas, y en la Argentina ha entrado, o me parece que entra, en el mismo paquete de todo, más allá que, como dice, también leí un artículo de Cavallo, estamos mal como todos, pero un poquito peor. Bueno, ahí yo adhiero plenamente a lo que dice Cavallo. Es decir, nosotros estamos recibiendo el shock de oferta negativo que contrae la oferta agregada porque sale gente del mercado. Pero el problema es que nosotros no podemos hacer uso del endeudamiento y además los individuos no demandan pesos. Por lo tanto, vos no podés usar la política monetaria. Es decir, si yo a vos te doy $100, vas a Inglaterra, suponete, y podés comprar lo que quieras. Ahora yo te doy 1.000 pesos y cuando vos vas a Inglaterra te van a tratar como un estafador. Nadie quiere pesos y los argentinos tampoco quieren los pesos. Esa es la gran diferencia. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando los individuos se asustan, demandan dinero y por ende emiten dinero, ¿para qué? Para que puedan tener dólares en el bolsillo, por decirlo de alguna manera, sin que caiga el consumo. Pero el problema es que el argentino no quiere los pesos. Es decir, la demanda de dinero en Argentina se viene desplomando desde diciembre del 2017. De hecho, durante parte del 2018 y parte del 2019, el Banco Central no emitía pesos, ¿sí? Y sin embargo la inflación subía. ¿Por qué? Básicamente porque se venía destrozando la demanda de dinero, es decir, la gente no quiere tener pesos, por lo tanto, cualquier solución de esas características, ¿sí? Va a derivar en una hiperinflación, porque aparte yo lo pongo de vuelta en el límite. Si yo produzco cero, ¿sí? y pienso como
piensan los poco competentes funcionarios que rodean a Alberto Fernández en el área de economía, lo que vos vas a tener es que les van a estar tirando pesos y no van a poder comprar ningún bien. Eso es una hiper de Roberto. Javier, por último, hay un fenómeno nuevo, a mí me parece que cambia todo el sistema económico mientras dure el problema de esta enfermedad, de esta pandemia. Y lo que me gustaría concentrarme es saber cuáles son las reacciones económicas que puede tener la Argentina, la actividad privada, para desarrollarse. Porque uno lo que advierte, que industrialmente la Argentina entra en un pozo posiblemente negro, pero no eso va a ocurrir de pronto con el sector alimenticio, y eso tampoco tendría por qué ocurrir con el sector farmacéutico, que va a tener una gran actividad y además por donde se va a trasladar el consumo de los argentinos. Medicamentos en algún sentido y comida. ¿Qué otro más ves vos en ese plano? A ver, vos fíjate, cuando vos haces el análisis del impacto de corto plazo, ¿no? Digamos, de lleno con el coronavirus, está claro con lo que vos decís. Hay sectores que siguen traccionando, que es como el caso de los alimentos, lo que tiene que ver con la industria farmacéutica. Hay sectores que tienen un impacto medio o medio alto, que podría ser el caso de lo que son los autos, lo que tiene que ver con el transporte, lo que tiene que ver con el petróleo, y hay otros sectores que le pega de lleno muy fuerte, ¿no? Como es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las aerolíneas y los aeropuertos, donde claramente eso, digamos, tiene un impacto muy, muy fuerte. Obviamente que todo lo que tiene que ver con espectáculos de altas convocatorias también están con un fuerte problema. Bueno, eso, digamos, son básicamente porque el virus tiene una gran capacidad de reproducción y esa gran capacidad de reproducción no se va bien de la mano con lo que tiene que ver con espectáculos que convoca mucha gente, por ejemplo. Ahora, eso va para todo el mundo, no solo para la Argentina. Ahora, el concepto de la Argentina, para hacer plata, para poder, digamos, construirse de un modo u otro, tenés esos dos sectores. ¿Ves algún otro más, como por ejemplo el de la inteligencia? Mira, es cierto que van a cambiar algunos hábitos y esta aceleración forzada en algunos hábitos de consumo, utilizando las redes y todo, va a profundizarse. Pero, a ver, el problema es que la economía argentina, o sea, el panorama es oscuro porque ya está mal todo lo que tiene que ver con la economía argentina en todo lo que hace a su evolución. Venía mal y va para peor, o sea, ese es el problema. O sea, es muy difícil visualizar algo en una economía que va camino a un default, camino a una hiperinflación, a un destrozo del nivel de actividad económica, con caída en el empleo, los salarios reales y más pobres e indigentes. El problema es, digamos, ese es el problema esencial. Es decir, la magnitud de los problemas y los desequilibrios que ha gestado el fisco son tan grandes, que, digamos, el problema del coronavirus dentro de la lógica de la economía argentina es no más que el 5%, exagerando. O sea, el resto de los problemas nuestros son enormes. Vos, por ejemplo, cuando hacías el equivalente con Estados Unidos puede hacer todo ese paquete de medidas. ¿Por qué? Porque tiene acceso al financiamiento internacional y porque tiene demanda de dinero. Esas dos cosas nosotros no tenemos ninguna. Entonces nosotros, o sea, vamos claramente a una crisis descomunal. Bueno, Javier, no agreguemos esto al tema del coronavirus que nos agobia y nos fatiga y nos tortura. Un gran abrazo y gracias. Siempre es un placer y un honor estar en tu programa, Roberto. Muchas gracias a vos por siempre tenerme en cuenta. Por favor. Abrazo. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, extra cash y punto efectivo. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Te brindamos las siguientes recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como gripe, influenza y coronavirus. Lávate las manos regularmente con agua y jabón. Cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. Ventila los ambientes de tu casa. Completa el calendario nacional de vacunación. En caso de tener alguna infección respiratoria, se recomienda el uso de barbijo. El futuro está en todos. Tigre, municipio. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. Completamos con el aporte de estos dos invitados que tuvimos esta noche y ahora también vamos al cierre con Javier y preguntándote, ¿qué quedó colgado otra vez, Javier? Mirá, nos quedó hablar un poco de los cacerolazos que están reclamando una disminución de los salarios de la clase política con relación a todo este esfuerzo que le están demandando a la sociedad y a los empresarios y este avance sobre las restricciones, las libertades o sobre el ataque hacia los empresarios, o bueno, se ve el control de precios, bueno, todos estos avances a las libertades económicas y civiles que se ve con cierto temor en la Argentina, se empieza a ver con cierto temor. Bueno, te digo, con el primer tema, la verdad es que ahí también deben aplicar algo racional, porque si le quieren pagar 7 veces más a gente que aporte ideas y que resuelva cuestiones en materia económica, estoy totalmente de acuerdo. Y si simultáneamente quieren disminuirle a la mitad el ingreso de personas que no sirven para esta situación, creo que es fundamental y conveniente, y me parece que eso no lo ha pensado Fernández, porque el concepto económico que le falta a este gobierno es pensar que tiene que producir, no dar solamente, y producir para exportar, porque son las únicas alternativas que hay en situaciones como esta. Por último, lo del tema de los intendentes controlando los precios, Javier, creo que es una forma de sacarse una responsabilidad de encima. No decir que son ellos los que quieren clausurar o sancionar negocios, porque a partir de esta situación, a los negocios no hay que clausurarlos, tienen que estar abiertos. Si los querés sancionar es otra historia, pero clausurarlos no, porque no se deben cerrar las vías de acceso a la población. ¿Es poco o es mucho? Lo vamos a ver el próximo lunes. Tenemos 7 días otra vez de urgencia y emergencia. Gracias, Javier. Gracias a todos. Buenas noches.